Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver un examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio en la Comunidad Valenciana. Es la parte científico-matemático-técnica, la parte de matemáticas de la convocatoria de junio de 2015. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Es más, en este examen, si solo te dedicas a ver el vídeo como que fuera una película, luego no te va a valer de nada, porque no vas a poder tú hacerlo solo. Así que hazme caso. Ponte con lápiz y papel y a trabajar. Los conceptos necesarios que vas a necesitar para poder resolver este examen son reglas de tres, fracciones, áreas y volúmenes y estadística. Comenzamos con el ejercicio 1 que dice lo siguiente. El combustible almacenado en un depósito dura 40 días si la calefacción se enciende 5 horas al día. ¿Cuánto durará si se enciende 8 horas al día? Vamos a resolver el ejercicio. El problema es de proporcionalidad. En este caso debemos indicar que se trata de un problema de proporcionalidad inversa, ya que a mayor número de horas que se encienda la calefacción, menor número de días durará el depósito. Observad que he marcado mayor y menor, porque a mayor número de horas que se encienda la calefacción, menos días durará el depósito. Eso significa que la proporcionalidad será inversa. Planteamos la regla de tres inversa. Colocamos primero las magnitudes que vamos a relacionar, días que dura el combustible y horas al día que se enciende la calefacción. 40 días que dura el combustible, cuando encendemos la calefacción, 5 horas al día. X días durará el combustible cuando la calefacción se encienda 8 horas al día. Indicamos que la proporcionalidad es inversa y aplico la fórmula para la regla de tres inversa, que no es otra que multiplicar los dos números de arriba y dividirlo entre el número de abajo, es decir, 40 por 5 dividido entre 8. Y eso nos da un total de 25 días. La solución, por lo tanto, será: el combustible durará 25 días si la calefacción se enciende 8 horas al día. Vamos por el siguiente ejercicio. En este ejercicio te pido que estés atento porque tiene un nivel de complicación relativamente alto. Un club de excursionistas planifica una salida en bicicleta en la que participa un grupo de asociados. En la primera etapa recorren los 2/5 del total del trayecto, en la segunda etapa un cuarto del resto, en la tercera etapa la mitad de lo que queda y en la última etapa recorren 18 kilómetros. ¿Cuál es la longitud total del trayecto? ¿Ves? Tenía razón, era un problema complicado. De una sola leída es complicado hacerse una idea de cómo es el ejercicio. Te voy a ir ayudando, pero léelo unas 2 o 3 veces más, te hará falta. Comenzamos. Vamos a plantear el problema con un diagrama de árbol que recoja la situación, ya que el enunciado es bastante largo y complejo. En primer lugar, empezamos a recorrer en bicicleta y tenemos una primera etapa en la que se recorren 2/5 del recorrido total. Por lo tanto, nos quedan 3/5. El segundo día, la segunda etapa, recorremos un cuarto del total y los excursionistas, por lo tanto, le quedan 3/4 de lo que le quedaba previamente, o sea, 3/4 de 3/5. Hay una tercera etapa en la cual se recorre la mitad de lo que faltaba. Por lo tanto, le queda por recorrer para la cuarta etapa un medio, que en total tiene una longitud de 18 kilómetros. Y aquí, en este diagrama de árbol, ya tenemos reflejado todo el enunciado. La fracción de viaje que quedará para la cuarta etapa será, ahí tenéis marcado, un medio de 3/4 de 3/5. Es decir, un medio por 3/4 por 3/5, que me da un total de 9/40. Recordad que las multiplicaciones de fracciones se hacen en paralelo, numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, 9/40 del total, que es lo que nos falta, serán los 18 kilómetros de la cuarta etapa. Podemos escribir, por lo tanto, 9/40 por x es igual a 18.
Despejamos la x, pasamos el 40 que está dividiendo multiplicando al otro lado y el 9 que multiplica dividiendo. Y si hacemos la operación, 18 por 40 partido 9, nos queda un total de 80 kilómetros. La solución será, por lo tanto, la longitud total del trayecto es de 80 kilómetros. Espero que el ejercicio te haya quedado claro. Si no lo tienes claro, vuelve a ver el vídeo y trata de ir haciéndolo tú en tu hoja de papel. El siguiente ejercicio es un ejercicio también complicado. Te recomiendo que prestes la máxima atención. El logotipo de una empresa se diseña de la siguiente forma. Dentro de un rectángulo de base 12 centímetros se sitúan dos triángulos equiláteros consecutivos, tal como se muestra en la figura. Calcula el coste de esmaltar la zona sombreada si la tarifa es de 0,5 euros por centímetro cuadrado. Vamos a poner los datos que nos dan en el ejercicio en primer lugar. La base del rectángulo es 12 centímetros y como el triángulo es equilátero y justo llega hasta la mitad del rectángulo, podemos escribir que los tres lados del triángulo son 6 centímetros. Para resolver el ejercicio nos fijamos que en primer lugar se debe calcular el área del rectángulo. Por ello se necesita la altura x, que está ahí. Dicha altura coincide con la altura de cualquiera de los dos triángulos equiláteros. Para calcular la altura del triángulo equilátero se toma la mitad del triángulo y se aplicará el teorema de Pitágoras. Ahí observad cómo he tomado la mitad del triángulo. La base de ese triángulo será 3 centímetros. Me llevo el triángulo ahí aparte y completo los datos. X, que es la altura, 6 centímetros, que es uno de los lados, y 3 centímetros, que es la base. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, 6 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado. Debemos calcular x. Para ello hacemos primero los cuadrados y me queda la ecuación 36 igual a 9 más x al cuadrado. Despejamos x. Para ello le restamos al 36 el 9, quedando x cuadrado igual a 27. Utilizamos la calculadora para resolver este ejercicio, pues que no sabemos cuál es el valor exacto de raíz de 27. En total me sale 5,2 centímetros. Continuamos con el ejercicio, ya tenemos la altura, que es 5,2 centímetros. Una vez calculada la altura, podemos calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo será la base por la altura. 12 por 5,2, 62,4 centímetros cuadrados. Calculo ahora el área de uno de los triángulos. Ahí me lo llevo fuera y tengo que la altura es 5,2 centímetros y la base 6. El área de un triángulo es base por altura partido 2, es decir, 6 por 5,2 partido 2. Es igual a 15,6 centímetros cuadrados. El área sombreada es el área del rectángulo menos 2 veces el área del triángulo. Ahí tenéis la fórmula y me quedaría área igual a 62,4 menos 2 por 15,6. El resultado es 31,2 centímetros cuadrados. Para averiguar el coste debo multiplicar el precio por el área. Coste igual a precio unitario por área, 0,5 por 31,2. En total el coste es de 15,6 euros. Ahí tenéis la solución. El coste de esmaltar la zona sombreada será de 15,6 euros. En el siguiente ejercicio nos piden lo siguiente. Ricardo ha echado 18,84 decímetros cúbicos de agua en un recipiente cilíndrico de 2 decímetros de radio. ¿Qué altura alcanzará el agua? Vamos a resolver el ejercicio y en primer lugar vamos a hacer un esquema de un cilindro. Ahí tenéis el cilindro. La altura que el agua alcanza en el depósito se calcula con la fórmula del volumen de un cilindro.
que es esa que tenéis en pantalla. El volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Sustituimos los datos que nos da el enunciado y nos queda la ecuación siguiente. 18,84 igual a 3,14, que es el valor por el que sustituiremos pi, por 2 al cuadrado por la altura. Despejamos la altura y para ello debemos pasar dividiendo los factores que multiplican a la altura, quedando 18,84 dividido 3,14 por 4. Si hacemos la operación nos queda en total 1,5 decímetros. Y con eso ya tenemos el resultado del ejercicio. La altura del agua será de 1,5 decímetros. Continuamos con el ejercicio 5. Dice lo siguiente. Hemos preguntado a un número de personas por el número de días que hacen deporte a la semana. Las respuestas han sido las siguientes. Ahí tenéis los números en pantalla. Nos pide apartado A, realiza el diagrama de barras de la distribución de frecuencias. Apartado B, calcula la media aritmética, la mediana y la moda de la distribución de frecuencias. La solución del ejercicio es la siguiente. En primer lugar, construiremos una tabla de frecuencias, ya que tenemos muchos datos. Además, con ayuda de esta tabla podremos calcular las medidas de centralización que nos piden en el apartado B. Ahí tenéis la tabla de frecuencias. Voy a explicar cómo la he construido con detalle. En primer lugar, observo que hay dos personas que realizan un día de ejercicio a la semana. Por lo tanto, en la frecuencia absoluta voy a colocar un 2. A continuación, debo recontar cuántas personas hacen 2 días de deporte a la semana. Observo que hay 5 personas, con lo cual coloco en la tabla de frecuencias el 5. Recuento cuántas personas hacen 3 días de deporte a la semana y observo que son 4. Coloco un 4 en la frecuencia. Sigo el mismo procedimiento con el 4 y veo que hay 3 personas que hacen 4 días de deporte a la semana. Y por último, nos fijamos en el 5 y observamos que hay solo una persona que hace 5 días de deporte a la semana. Con estos datos ya puedo construir el diagrama de barras. Ese es el diagrama de barras. En el eje X voy a colocar el número de días que las personas hacen deporte a la semana y en el eje Y vamos a colocar la frecuencia. De manera que podéis observar que las barras están separadas, ya que si estuvieran juntas sería un histograma, y podéis observar que la altura de la barra es proporcional a la frecuencia. Observad que la primera frecuencia absoluta para el 1 es un 2 y está a la altura del 2. La siguiente es un 5 y está a la altura del 5 y así sucesivamente. Una vez hemos representado el diagrama de barras, vamos a calcular el apartado B. Nos dice que calculemos la media aritmética, la mediana y la moda de la distribución de frecuencias. Para ello, vamos a aprovechar la tabla de frecuencias que hemos construido anteriormente. Para calcular más fácilmente, la media aritmética se agrega a una columna que multiplique la variable por la frecuencia. Ahí la tenéis ya, xy por fi. Voy a explicar con detalle cómo la he calculado. En este caso sería 1 por 2, xy por fi, me da 2, como podéis ver a la derecha. A continuación, 2 por 5 igual a 10. Seguimos, 3 por 4 igual a 12. 4 por 3 igual a 12 y 5 por 1 igual a 5. Una vez construida la tabla, ya podemos calcular la media utilizando su fórmula. La fórmula de la media es la suma de xy por fi partido el número total de datos. Ahí tenéis cómo quedaría. La media sería igual en el numerador a 2 más 10 más 12 más 12 más 5, que da 41. Ese resultado lo podemos poner incluso debajo de la columna si queremos. Y lo dividiremos entre la suma de las frecuencias, que representa el número de total de personas
que hemos entrevistado para este estudio. 2 más 5 más 4 más 3 más 1, que en total da 15. Si hacemos la división 41 entre 15, llegamos al resultado de la media. La solución es que la media es de 2,73. A continuación, voy a calcular la moda, ya que es más fácil de hacer que la mediana. La moda es el valor que más se repite, es decir, tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, el valor de la moda claramente es 2, que tiene una frecuencia absoluta, como podéis ver, de 5. Por último, vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana necesitamos completar esa tabla de frecuencia con una columna que represente la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta de un valor de la variable con todos los anteriores. Ahí tenéis la columna de la frecuencia acumulada. Por otro lado, la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, cuando estos están ordenados de menor a mayor. Como en total hay 15 datos, es un número de datos impar, la mediana será el octavo valor más grande. Es decir, debo buscar la frecuencia acumulada que sea mayor que 8. Recuerda que la posición de la mediana, cuando un número de datos es impar, será calculado de esa manera. 15 más 1 partido 2 es igual a 8. Comenzamos con el proceso. El valor 2 de la frecuencia acumulada es menor que 8, por lo tanto, el 1 no será la mediana. Continuamos con el 7. El 7 es menor que el 8, por lo tanto, el 2 no será la mediana. Pero ahora, el 11 sí es mayor que el 8. Por lo tanto, el 11 al ser mayor que el 8 me está indicando que la mediana es el número 3. Y ahí tenemos ya la solución del ejercicio. La mediana de este conjunto de datos es 3. Y con esto llegamos al final del ejercicio y del examen. Espero que os haya resultado entretenido y que os haya aclarado las dudas que pudierais tener. Como habéis visto, el examen es complicado y largo. Si os ha gustado este vídeo, se agradece un like. Y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.